Estoy sorprendido y admirado también porque yo estuve en España anteriormente en el momento que hubo el comienzo de la transición, ¿no? Hace unos cuantos añitos. Y después cuando he vuelto, que me han tratado con una gran generosidad y a mis amigos, pues encuentro un Madrid muy transformado, el metro, las nuevas ciudades, las salidas y entradas, estoy impresionado, ¿no? Es otro país. Y además con lo que he escuchado en materia de cifras de crecimiento económico también muy importante. Lo sabía, lo presentía, pero no tanto como lo hemos visto. He visto gente muy diferentes, muy interesantes, empresarios con ideas de trabajar con América Latina, en el caso del Perú, y eso es fundamental por una razón. Yo no soy hombre de negocios ni tampoco soy político, ni tengo nada en contra de ninguna de las cosas, pero a mi país, al Perú, al que he vuelto después de años de ser profesor en Francia, siempre lo digo con gran orgullo de haber ganado un concurso, porque no es fácil pues, ser catedrático en Francia como las oposiciones que ustedes tienen. La verdad que el Perú estaba retrasado como muchos países de América Latina en lo que es, por ejemplo, la infraestructura, que es fundamental. Es decir, nos faltan puertos, nos faltan aeropuertos, nos faltan carreteras, nos faltan medios que permitan unir el interior mismo. Eso es muy importante, ¿no? Por dos razones. La primera, que el Perú se ha vuelto un país también importante, no solamente en la minería, sino en la agricultura. En la agricultura, por una razón, en el año 69 se dio una ley de reforma agraria, de la cual hasta ahora los que no están de acuerdo siempre dicen que fue un fracaso. No hay ningún fracaso. Yo participé, dejé mi carrera universitaria en Francia para volver al Perú. ¿Saben lo que eso significa? Hasta ese momento había los indios, los indígenas, que nacían indígenas y morían indígenas, ¿no? Como en las antiguas épocas, el esclavo nacía esclavo y moría esclavo. Y ese feudalismo de las grandes empresas, de las grandes haciendas, de las cuales mis parientes, los samanés, eran también propietarios, o sea, yo no vengo de una familia entre plebeya y aristocrática, tenían una economía ociosa, las haciendas no eran productivas, eran precapitalistas y se fundaban en la explotación de la mano de obra a los indígenas. No les pagaban salario, les pedían que trabajaran para la hacienda a cambio de un lote de tierra por el cual podían comer para alimentar su familia. Y eso acabó, lamentablemente, pero la historia es así, con la medida de un momento de una dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado que permitió cambiar esa situación de la existencia de peruanos, criollos, blancos, descendientes de españoles y de europeos, y los indios que estaban ahí. Iba a haber algo terrible en el Perú, tal vez una guerra civil, una guerra étnica, no ocurrió. La reforma agraria se hizo y el Perú se salvó de algo. Dieron tierras a los 800.000 campesinos que habían perdido sus tierras durante el siglo XIX. Eso no viene del periodo virreinal, del virreino español, ¿no? Viene del que después que se fue la administración española con la independencia, los criollos aprovecharon y se lanzaron sobre las tierras de los campesinos. El siglo XIX fue terrible. Lo explico porque mucha gente no lo sabe. ¿Qué fue lo bueno que pasó? Los campesinos tenían tierras y cuando el movimiento de Sendero Luminoso, terrible, feroz, realmente mató muchos campesinos, no los apoyaron, pelearon contra ellos al lado del ejército. Y entonces en este momento, estadísticamente, en el Perú, desde Cajamarca al norte hasta Puno, hay 2 millones de campesinos agricultores con propiedad, o sea, con pequeñas y medias propiedades. Hay entonces un auge de la economía agrícola y también minera y comercial. Lo que nos falta es carreteras, ferrocarriles, y por desgracia le hemos dado confianza a una empresa brasileña que se dedicó a comprar la clase política y a producir a tratar de montar grandes obras. Sin embargo, hubo mucha coima y hay mucha corrupción y ha sido un desengaño para el Perú. No nos importa ya eso.
Eso tiene que verse judicialmente, pero necesitamos inversión extranjera para hacer esas obras importantes, para que el Perú se reúna. Es un país, como llamó José Ortega Gasset en algún momento por España, decía España invertebrada. El Perú está invertebrado. Es decir, somos un país de montañas parecidas al Himalaya. He estado en el Himalaya, en momentos de Moavista me invitaron los chinos y conocí Himalaya. Y entonces se necesita que el Perú se transforme con conectividad, como la tiene México, como la tiene China, como la tienen los países montañosos. Entonces, las gentes que he visto este tiempo, yo los voy a ayudar todo lo posible como director de un instituto universitario para que tengan los contactos necesarios con la clase política en el Perú para que demos el salto tecnológico. Necesitamos ferrocarriles. Mañana los amigos españoles nos invitan a ir vamos a ir a Córdoba. ¿En qué? En un tren veloz. Eso necesitamos. Y el resto, el trabajo peruano hará el resto. Entonces, por eso estoy muy entusiasmado, muy contento por haberlo conocido, porque se necesita esa inversión extranjera para que se construya lo que nos falta a nosotros, la infraestructura. Somos un país casi desértico. La costa y además los Andes no tienen cerros con bosques. Eso comienza en el norte y eso es Colombia, Ecuador. No, y ahí ese es un tema fundamental. Las personas con las que he conversado conocen el Perú, han estado allá y bueno, eso es importante. No tienen una teoría, sino han visto varias veces lugares peruanos, comportamientos determinados. Somos un país muy complejo, de los países más complejos del planeta, tanto como India o como México. Al punto que cuando uno es peruano, decían de los judíos que eran capaces después de aprender a hablar la lengua judía, el yiddish, eran capaces de aprender cualquier lengua. Nosotros los peruanos podremos comprender cualquier sociedad porque la nuestra es muy compleja. Y entonces los amigos españoles que han venido conocen esas capas sociales que son fundamentales. Hay dos que yo recomiendo que tengan relación. Los campesinos ya con tierra, propietarios, y el sector informal, que también es un sector muy trabajador. Ustedes dicen soy currante y tiro para adelante. Los cholos peruanos, los mestizos, son chamberos. La chamba es el trabajo. Y entonces son muy trabajadores. Tenemos otros defectos, pero el trabajo, los peruanos no esperan, construyen sus casas, se autoorganizan. Es una herencia cultural, étnica. Y entonces el contacto. Y para el contacto, cuenten conmigo para ponerle a los amigos antropólogos y etnólogos. No es un problema político, es un problema de culturas. Y hay que comprender la cultura como si fuéramos un país musulmán. ¿Qué haría usted? Buscar personas que son musulmanes. Y los peruanos, los descendientes de los indios, son lo mejor que tenemos, porque tienen un orgullo y son muy trabajadores, ¿no? Y tienen una racionalidad. Son pues, fue claro, uno de los pocos lugares del mundo donde no había hambre, por lo menos en el Imperio Inca. No es lo inca, es lo indígena en un lugar que es el mundo andino, que tiene agua, pero no mucha, que tiene lluvias, no tantas. ¿Y qué pasa? Son muy prudentes. Entonces, trabajen con el pueblo del Perú. No se preocupen demasiado con la política, que eso si funciona, funciona mejor. Pero el país camina solo. Esa es la gran sorpresa. Pase lo que pase, la economía crece. ¿Por qué? Porque los peruanos chambean, pues, trabajan. Y hay 4 millones que se han ido a Estados Unidos y al exterior, como se fueron en España en un momento determinado a Europa. Así que les cuento eso, les cuento las virtudes, porque las otras me da vergüenza decirlas.